lo que corresponde a conectores lógicos, lo que es la tabla de verdad y lo que son las equivalencias. Objetivo principal de tema, aquí lo tenemos, es potenciar el análisis deductivo para razonamientos más complejos. Es la base de razonamiento para situaciones más complejas que se nos puedan presentar. Antes de entrar el lleno a lo que son conectores, tablas y equivalencia, vemos algunos conceptos previos. Lo que corresponde, por ejemplo, a lo que es un enunciado. Un enunciado se dice que es toda frase u oración que se utiliza en el lenguaje. Por ejemplo, puede ser buenas tardes, quiero tomar jugo, lime la cafetería del Perú. Por ejemplo, son enunciados que se expresan en nuestro lenguaje cotidiano. Una proposición tiene una característica adicional. Tiene que ser un enunciado, una frase u oración, pero tiene la característica que tiene que ser aseverativo. Una proposición es un enunciado, pero tiene la característica que tiene que ser aseverativo. ¿Qué implica enunciado aseverativo? Que puede tomar un valor de verdad. Un valor de verdad que puede ser falso, puede ser verdad por acá. Valor veritativo. Entonces, un enunciado aseverativo es aquel enunciado que asume un valor veritativo. Es decir, puede ser verdad o puede ser falso sin ninguna ambigüedad. Esa es la característica que debe asumir, jóvenes, una proposición. Ahora, se la representa generalmente con las letras minúsculas a partir de la letra P, Q, R, S y así sucesivamente. Entonces, que quede claro este concepto. Enunciado, cualquier frase que metimos en nuestro lenguaje, y una proposición es un enunciado aseverativo. ¿Por qué aseverativo? Porque puede asumir un valor veritativo. ¿Qué significa valor veritativo? Que puede ser verdad o puede ser falsedad. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Pero antes del ejemplo, una observación, haciendo diferencia con el caso general que tenemos inicialmente. ¿Cuál es la observación? Que toda frase, exclamación u orden no puede ser una proposición. Presten atención, guarden silencio. ¿Qué hora es? No se le puede catalogar como una verdad o como una falsedad. Por lo tanto, no puede ser una proposición. Entonces, toda exclamación, orden o pregunta no es una proposición, porque no se le puede clasificar como una verdad o como una falsedad. Muy bien, tenemos en cuenta esta observación. Como ya tenemos el concepto de lo que es una proposición, veamos entonces tipo de proposiciones. Vamos a ver dos proposiciones principales. Lo que es la simple, llamada también atómica, y lo que es la compuesta, llamada también molecular. Ahora, ¿cuál es la característica de la proposición simple? Son aquellas proposiciones que expresan una sola idea. Por ejemplo, acá el Mundial 2018 en Rusia tiene una sola idea, carece de conectivo, no hay ningún conectivo lógico, el y, el o, el entonces, que vamos a ver dentro de un momento, y siempre son afirmativas, será en Rusia, está afirmando. Entonces, una proposición simple tiene características, ¿cuáles son? Expresa una sola idea, carece de conectivo lógico y son afirmativas. El Mundial 2018 será en Rusia. Proposición, ¿por qué? Porque la podemos clasificar como una verdad. Sin ninguna ambigüedad se clasifica como una verdad. Es una proposición. ¿De qué tipo? Simple. Muy bien. Y una compuesta, llamada también molecular, ¿cuál es su característica? Son aquellas proposiciones que nos expresan más de una idea. Por ejemplo, miren, Jorge es deportista y también buen alumno. Expresa dos ideas de Jorge, que es deportista y es buen alumno. Más de una idea, para este caso dos. Se obtiene de combinar dos o más proposiciones simples. Una proposición, Jorge es deportista, otra proposición es buen alumno. Y se une a través de un conectivo lógico que va a ser el y. Muy bien. Y también decimos que va a ser la negación de una proposición simple. Por ejemplo, el Mundial 2018 será en Rusia, proposición P. Su negación se representa con este símbolo, negación. El Mundial 2018 será en Rusia, su negación no será en Rusia. Entonces, él dejó de ser simple y pasó a ser una compuesta. ¿Por qué? Porque presenta un conectivo lógico. Esa es una proposición compuesta. Entonces, a partir de lo que es una simple y compuesta, podemos ir avanzando entonces en lo que es nuestro marco teórico. Veamos. Conectivos lógicos. Son símbolos que nos niegan una proposición simple. El caso anterior, ¿se acuerda? El Mundial no será en Rusia, por ejemplo, está negando, o enlaza proposiciones simples. El ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Lo visualizamos acá.
Conectivo lógico, enlaza proposiciones simples. El y es un conectivo lógico. Muy bien. Son símbolos que niegan o enlazan proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Los conectivos más frecuentes son los que se muestran a continuación. Tenemos su representación simbólica. Él representa la negación. Este símbolo representa la conjunción, que es el y. La negación representa el no. La disyunción se representa con este simbolito y representa el o. Tenemos el o. Tenemos la condicional, la flechita. Si P, entonces Q, la condicional. La bicondicional, esta doble flechita, sí, solo sí. Y tenemos la disyunción exclusiva, el triangulito. O bien ocurre P o bien ocurre Q. Son los 6 conectores principales que debemos manejar en la solución de los problemas. No P representa la negación. P y Q representa la conjunción, P o Q representa la disyunción. Si ocurre P, entonces ocurre Q. En nuestra condicional se representa con esta flechita. P, sí, solo sí, ocurre Q. O bien ocurre P o bien ocurre Q. Son los 6 conectores principales que tenemos que conocer y poner en práctica. Esto lo vamos a ver su aplicación en la tabla de verdad. Vemos, entonces, tengamos en cuenta estos 6 conectores lógicos. Muy bien. Tabla de verdad, lo principal. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra 2 valores que asumen una proposición compuesta. Entonces, la tabla de verdad en una proposición compuesta va a mostrar todos sus valores veritativos. Todos sus valores veritativos. ¿Y cómo se construye una tabla de verdad? De la siguiente manera. Si tenemos una sola proposición, como la que se indica acá, estamos diciendo que la tabla de verdad contiene todos los valores veritativos de una proposición. Si tenemos la proposición P, ¿qué valor veritativo puede tomar? Puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, si tenemos una sola proposición, la tabla de verdad va a tener solamente 2 elementos, verdad o falso. ¿Qué pasa si tenemos 2 proposiciones? Aparece la proposición Q, por ejemplo. Si tenemos el Q, entonces esta verdad puede combinar con verdad y falso. Puede combinar con verdad y falso. Y si tenemos falso, puede combinar con verdad y falso. Por lo tanto, si tenemos 2 proposiciones, nuestra tabla de verdad, ¿cuántas combinaciones tendrá? Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Tendrá 4 combinaciones. ¿Y qué pasaría si tenemos 3 proposiciones? P, Q y R. Entonces este R hace pareja con él, con él, con él y con él. Entonces tenemos las parejas. Puede ser verdad con falso. Con él puede ser verdad con falso. Con él también puede ser verdad con falso. Y con él también puede ser verdad con falso. Por lo tanto, si tenemos 3 proposiciones, ¿cuántas combinaciones aparecen? 8. Vemos cuáles son las 8 combinaciones. La primera, si visualizamos, tenemos verdad, verdad, verdad. La segunda, ¿cuál será la segunda? Será verdad, verdad, falso. Muy bien. La tercera combinación, lo visualizamos, será verdad, falso, verdad. La cuarta combinación, ¿cuál será? Verdad, falso, falso. Y así sucesivamente. La quinta combinación, ¿cuál será? Será falso, verdad, verdad. La sexta combinación, por eso el diagrama del árbol se llama este procedimiento. Tenemos acá verdad, falso, falso, verdad, falso. La séptima combinación, ¿cuál será? Si hicimos acá la ramita, será falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Muy bien. Y la última combinación, ¿cuál será? Falso, falso y falso. Pero para este caso, nuestra tabla de verdad tendrá 8 combinaciones. De aquí podemos sacar una conclusión, entonces miren. Una proposición, 2 combinaciones. 2 a la 1, potencia. 2 proposiciones, 4 combinaciones, 2 a la 2. Si tenemos 3 proposiciones, 8 combinaciones, 2 a la 3. 2 a la 1 porque es una proposición, 2 a la 2 porque son 2 proposiciones, 2 a la 3 porque son 3 proposiciones. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra conclusión. El número de combinaciones o filas que conforman una tabla de verdad se puede hallar aplicando esta pequeña formulita. 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Si son 3 proposiciones, 2 a la 3, ya nos sale 8 combinaciones, va a resultar 8 combinaciones. Esto nos permite averiguar la cantidad de filas o combinaciones que tendrá una tabla de verdad. Muy bien, con ese pequeño marco teórico, ahora sí entramos a algo bastante importante.
los conectores lógicos con su tabla de verdad. Como tenemos dos proposiciones, 2 a la 2 implica 4 combinaciones. Ahí tenemos las 4 combinaciones. Veamos los conectores principales. Se mencionó que eran 6, pero la negación bastante rápido, ¿no? Si tengo verdad, su negación será falso. Si tengo falso, su negación será verdad. Trabajamos con los otros conectores lógicos. El conectivo O, tenemos el conectivo I, tenemos el conectivo entonces, la condicional, tenemos el conectivo sí, solo sí, la bicondicional, y tenemos la división fuerte por acá, el o bien P o bien Q. Son los 5 conectores principales que tenemos que manejar. Coloquemos sus valores veritativos. 2 verdades con 2 falsos. 2 verdades con 2 falsos. Eso ya es consecuencia del diagrama del árbol. Y el Q se intercala. Verdad, falso, verdad, falso. Ese surge del diagrama del árbol. Muy bien. No es necesario aprenderse todos los resultados de esta tabla de verdad. Busquemos puntos de referencia. ¿A qué nos referimos? Si también ven su separata que usted ya ha impreso, lo tienen ahí en PDF, hacemos lo siguiente. El O, su punto de referencia va a ser el falso falso. Este O, su punto de referencia va a ser el falso falso. Si tenemos el O, si ambos son falsos, él también tiene que ser falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que resultar? Verdad. Entonces, para nuestro O, el punto de referencia debe ser el falso. Ambos serán falsos. Si son falsos, el resultado tiene que ser falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Verdad. O también se puede interpretar de esta manera. Basta que esté presente una verdad para que todo sea verdad. Basta que esté presente al menos una verdad para que todo sea verdad. Si tengo falso, falso, el resultado que será falso. Ese es el conectivo O. Para el conectivo I, el punto de referencia es los dos verdaderos. Para el conectivo I, si ambos son verdaderos, el resultado también será verdadero. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Falso. En cualquier otro caso tiene que ser falso. Ese es el punto de referencia. Para el entonces, el punto de referencia es el verdad falso. Para el entonces, el punto de referencia es el verdad falso. Verdad con falso, ¿qué tiene que salir? Falso. Verdad con falso debe salir falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Verdad. Nuestro punto de referencia. Para nuestra bicondicional. Nuestra bicondicional, el sí, solo sí. ¿Qué sucede en el sí, solo sí? Que si sus dos elementos son iguales, tiene que ser verdadero. Si sus dos elementos P y Q son iguales, verdad con verdad o falso con falso. Si son iguales, tiene que ser verdadero. Si son diferentes, ¿cómo tiene que ser? Falso. Ese es el punto de referencia. Si ambos tienen el mismo valor veritativo, tiene que ser verdad con verdad. Si son diferentes, va a ser falso con falso. Muy bien. Y el triangulito, la división fuerte, cuando son diferentes, va a ser verdadero. Es lo opuesto del caso anterior. Lo opuesto. Cuando son diferentes, se nota, miren, son diferentes. Cuando son diferentes, es verdadero. Y cuando son iguales, ¿cómo tiene que ser acá? Falso. Entonces se puede decir que el triangulito es la negación de la bicondicional. Es la negación y representa su negación. Esta tabla es bastante importante que lo aprendamos, es bastante importante que manejemos la tabla de verdad para cada conectivo lógico. Entonces, resumiendo, el O, su punto de referencia es falso falso. El I, su punto de referencia es verdad con verdad. El entonces, su punto de referencia es verdad, falso, falso. La bicondicional, cuando son iguales, debe ser verdadero. El triangulito, cuando son diferentes, debe ser verdadero. Ese es nuestro punto de referencia para poder llenar esta tabla que se muestra a continuación. Muy bien. Y como última parte a esta tabla, tenemos lo que son leyes de álgebra proposicional. Si usted mira su separata, que ya lo tenemos impreso, son en total 11 propiedades que usted tiene que aprender. Ya no queda más que hacer que solamente repasar esas propiedades. Tenemos lo que es la idempotencia, tenemos la conmutativa, tenemos asociativa, distributiva, tenemos la involutiva, tenemos del complemento, tenemos identidad de Morgan. Las tres últimas que se muestra a continuación son principales. Morgan, que trabaja con la negación,
absorción que se aplica bastante en los problemas, la condicional y la bicondicional. Estas cuatro últimas son importantes que sepamos cómo manejar estas cuatro equivalencias. Ella va a ayudar bastante a simplificar ciertas expresiones o proposiciones compuestas. Entonces tenemos en total 11 propiedades de lo que corresponde a ley de álgebra proposicional. Lo único que nos queda, jóvenes, es repasar estas leyes que están aquí. Nos menciona lo siguiente, nos menciona tres proposiciones, nos dan esta expresión o esta proposición molecular y nos piden averiguar el valor de verdad que va a tomar esta expresión. Nos piden averiguar el valor de verdad que toma esta proposición. ¿Será verdadero o será falso? Eso es lo que nos piden averiguar. Muy bien. Lo que debemos hacer primero entonces es averiguar el valor de cada proposición y reemplazar. Entonces el P, el Q y el R hay que averiguar su valor de verdad. Analicemos entonces cada una de ellas. Acá nos menciona que 25 es un número cuadrado perfecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cuadrado perfecto? 25 viene de 5 al cuadrado. Por lo tanto, sí es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, el Q, esta proposición será verdadera. La segunda, R. 31 es número par. Claramente se nota que no lo es. Por lo tanto, va a ser falso. R será falso. Muy bien. 27 es un número primo absoluto. No dice que 27 es primo. Si usted recuerda, para que sea primo, ese número tiene que tener como divisor a sí mismo y a la unidad. Pero si usted excede el 27, aparte del 27 del 1, tiene divisor al 3 y al 9. Por lo tanto, no se le puede catalogar como un número primo. Por lo tanto, el P tiene que ser falso. Muy bien. Como tenemos el valor de verdad de cada proposición, procedemos a reemplazar en nuestro esquema que nos están mostrando. Entonces, creamos un espacio. Miren, no hemos hecho nada todavía. Falta colocar el no P, el Q, el R y el no Q y el no R. Hemos creado solamente el espacio. Comenzamos a reemplazar. Veamos. Necesitamos acá un no P. Pues usted sabe que el P es falso. Si P es falso, el no P, la negación que será entonces verdadero. Será verdadero. Muy bien. Otro P no tenemos por ahí. Sigamos. Acá tenemos un Q, pero el Q lo conocemos. ¿Cómo es el Q? Verdadero. Solamente entonces procedemos a reemplazar. Verdadero. Muy bien. Pero acá tenemos un Q, así que de una vez reemplacemos. Si Q es verdad, su negación entonces, ¿qué tiene que ser? Falso. Su negación entonces será falso. ¿Correcto? Nuestro R, ya lo tenemos como nuestro R, falso. Colocamos el falso acá. Muy bien. ¿Y su negación? ¿Cómo será su negación entonces? Verdadero. Entonces ya tenemos los valores veritativos reemplazados para cada proposición. A partir de los conectores lógicos tenemos que hallar si sale verdadero o falso por acá, si sale verdadero o falso. Pues es importante recorrer esta tablita, es importante esta tabla que está por acá. Acá lo tenemos como un borrador, pero esto ya tiene que ser en su mente, ya tiene que ser en su mente acá. Entonces, veamos. Primer conectivo, verdad con verdad. Si usted se acuerda, la flechita que es la condicional en entonces, ¿qué pasa con el entonces? Será falso si tengo verdad con falso. Si no ocurre este caso, ¿qué tendrá que ser entonces? Verdadero. Perfecto, miren, verdad con verdad. No es este caso. Si no es este caso, debe ser verdadero necesariamente. Por lo tanto, resultó ser verdadero. Muy bien. Nuestro triangulito, si usted se acuerda, el punto de referencia, triangulito. ¿Cuándo será verdadero? Cuando son diferentes. Y cuando son iguales, ¿qué cosa va a ser? Falso. Entonces, si usted observa, son iguales. Si son iguales, entonces, ¿qué será por aquí? Será falso. Muy bien. Siempre se respeta los signos de colección. Tenemos el corchete. Entonces, antes de operar el que está afuera, operemos dentro del corchete. Muy bien, operemos entonces dentro del corchete. El corchete está uniendo verdad, sí, solo sí, falso. Entonces, veamos qué es lo que ocurre por acá. Lo que está quedando, miren. Entonces, hay que operar el corchete antes de operar el elemento que está acá afuera. Lo hemos bajado solamente, no hemos hecho nada. A ver, ¿qué hace el sí, solo sí? El sí, solo sí será verdadero cuando sus elementos son iguales. Si son diferentes, ¿cómo será? Falso. Estos dos elementos son diferentes, por lo tanto, todo el corchete que va a resultar ser entonces falso.
Muy bien, bajemos acá, lo estamos bajando solamente y ahí lo tenemos. Nuestro i, ¿se acuerda con el i qué pasa? El i, si son verdaderos, ambos tienen que ser verdaderos. En cualquier otro caso, ¿qué será? Falso. Entonces, como observa, ambos no son verdaderos. Por lo tanto, no es este caso. Debe ser falso entonces por acá. Muy bien. Entonces, si usted le piden esa proposición, ¿qué valor veritativo tomará? Entonces, ¿qué valor va a tomar entonces? Falso. El valor de verdad de esta expresión resulta ser falso. Por lo tanto, señores, la clave marcada entonces será alternativa B. Nos dan esta proposición compuesta y nos piden hallar su matriz principal. ¿Qué es la matriz principal de esta proposición compuesta? Son todos los resultados que va a asumir esta expresión. Matriz principal son todos los valores veritativos que va a tomar esta proposición. ¿Y cómo lo vamos a hallar? A partir de una tabla de verdad. Lo vamos a hallar a partir de una tabla de verdad. Como tenemos letra P y letra Q, implica que son dos proposiciones. 2 a la 2 sale 4, 4 combinaciones. Y siempre ya saben cómo tiene que ser, verdad, verdad, falso, falso, y acá se intercala. Ahí están las 4 posibles combinaciones. Por ser el primer problema, vamos a hacerlo paso a paso. A ver, ¿qué elementos necesitamos? Necesitamos hallar la negación de P, la negación de Q. Entonces primero hallemos la negación de P y la negación de Q. Si tienes P, su negación, si acá resulta ser verdad, acá tiene que ser falso. Verdad, acá tiene que ser falso. Si acá tenemos falso, tiene que ser verdad. Acuérdense que queremos hallar negación de P y negación de Q. ¿Listos? ¿Ves? Ahí está falso, falso, verdad, verdad. En el Q, si acá tenemos una verdad, su negación ¿qué será? Falso. Y si acá tenemos falso, su negación será una verdad. Muy bien, ahí esa parte no está complicada. Siempre comencemos de la parte interna, la parte interior. Tenemos corchete, tenemos paréntesis. Entonces construyamos el paréntesis. Construyamos este paréntesis. P triangulito, no Q. Ahí lo tenemos, miren. P triangulito, no Q. Muy bien, entonces comencemos. Acuérdense que es importante conocer la tabla de verdad. Es importante conocer la tabla de verdad. Por ese motivo acá lo volvemos a recordar hasta que lo aprenda, lo sepa de memoria. Es importante manejar esta tablita. Muy bien. Si recordamos, ¿qué pasa con el triangulito? Si son diferentes, será verdadero. En cualquier otro caso tiene que ser falso. Muy bien. Para poder trabajar bien con el triangulito tenemos P y negación de Q. Tenemos P, ahí está el P, y negación de Q. Para que se pueda visualizar, tapemos la parte del centro. Lo tapamos. Muy bien. Tenemos P, ahí está el P, y tenemos negación de Q. Triangulito, triangulito. Si son diferentes, tiene que ser verdad. Veamos entonces. Ellos dos son diferentes, tiene que ser verdad. Ellos dos son diferentes, tiene que ser verdad. Estos son iguales, tiene que ser falso. Verdad, verdad los extremos y falso la parte del medio. Muy bien. Y ahí está nuestro resultado de ese triangulito. Estamos aplicando el triangulito acá. Ya tenemos entonces este resultado. Procedemos entonces a reemplazar acá. Veamos, miren. Entonces conocemos lo siguiente. Este triangulito, queremos ahora su negación. Ten en cuenta que hemos hallado ya el paréntesis. De este paréntesis queremos ahora su negación. Entonces, ya lo conocemos él. Ahora queremos negarlo, miren. Comencemos a negar. Esto acá tiene que ser falso. Este falso tiene que ser verdad. Acá tiene que ser verdad y acá tiene que ser falso. Muy bien. Ya tenemos entonces la segunda parte de la bicondicional. Esta segunda parte se está asociando con el Q. Para ver qué resultado tiene el corchete. Este Q lo tenemos aquí. Ahí tenemos el Q. Entonces, lo único que vamos a hacer, este Q, sus elementos, vamos a llevarlo a este lado. ¿Listos? Tenemos verdad, acá tenemos falso, tenemos verdad y tenemos falso. Hemos copiado solamente, miren, el Q. Hemos copiado el Q. Ahora sí, este corchete, sus dos elementos se asocian con la bicondicional. ¿Qué dice la bicondicional? Que cuando son iguales va a ser verdadero. Si son diferentes, ¿qué va a ser entonces? Falso. Son diferentes.
Si son diferentes, entonces ¿qué tiene que ser falso? Son iguales, entonces ¿qué tiene que ser? Verdad. Muy bien, verdad con verdad, y acá ¿cómo tiene que estar? Falso. Muy bien, es importante la tablita, si se dan cuenta es importante que recordemos esta tabla de verdad. Muy bien. Entonces hacemos el valor del corchete. Este corchete, todo el corchete es falso, falso, verdad, verdad. Muy bien, desaparecemos para que no nos distraiga. Entonces todo este corchete ya tiene este resultado. Se asocia con el O y el no P. El no P ya lo tenemos acá, miren, el no P. Entonces simplemente estos cuatro resultados habrá que traerlos acá, miren. Esos cuatro resultados los traemos acá, muy bien. Ahí lo tenemos. Falso, falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad, verdad. Solamente fue una copia. Ahora sí, este corchete y esta negación se asocia con el conectivo O. ¿Qué nos dice el conectivo O? Será falso cuando ambos son falsos. En cualquier otro caso tiene que ser verdad. Muy bien. Falso, falso, esto es falso. Falso, falso, será falso. Y esto, ¿cómo será entonces? Verdad. Muy bien. Y justamente a ese resultado final se le llama matriz principal. Ese resultado final de esta proposición compuesta se llama matriz principal. Muy bien. Entonces, falso, falso, estamos quedando que falso, falso será falso y en cualquier otro caso será verdad. Son falsos y ambos son verdades. Muy bien. ¿Se acabó? Entonces, la matriz principal nos pide hallar el resultado. Por lo tanto, ese resultado, ¿cómo fue acá? Falso, falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad, verdad. Por lo tanto, la alternativa a marcar era la alternativa E. Proposiciones compuestas y nos piden averiguar cuál de ellas será siempre verdadera. Conclusión, nos piden simplificar y ver el resultado final que tomará esa proposición. Para ello es importante conocer las leyes de la lógica proposicional. Es importante que usted tenga a la mano las 11 leyes de proposiciones que lo tienen en su separata. ¿Ya? Vamos entonces. En la primera tenemos el conectivo, miren el corchete, tenemos el conectivo y tenemos el conectivo I. Entonces, primero se trabaja el corchete. Tenemos el conectivo y el conectivo O. Si usted se acuerda de las 11 propiedades, las 11 equivalencias, hay una que asocia el I y el O simultáneamente. Lo tenemos acá, lo he puesto a escribir, lo que es la absorción. Ella usa el I, el O con el P y el Q. Ahí tenemos los cuatro casos. ¿Cuál es la diferencia de los cuatro casos? El I con el O, acá al revés, el O con el I. Los otros son idénticos, sino que ellos dos se van a negar. Y estos son los resultados que va a tener en cada uno de ellos. Son las equivalencias para estos casos. Muy bien, lo que es la absorción. Si observamos, acá miren, este elemento que está afuera se encuentra en la parte izquierda. Pero también puede estar en la parte derecha como en nuestro problema, miren, es lo mismo. Está en la parte derecha. Entonces comencemos. Hay que ver cuál de los cuatro casos vamos a aplicar. El elemento que está afuera tiene un I. El elemento que está afuera tiene un I. Entonces puede ser el primer caso o puede ser el tercer caso. El elemento que está adentro es su complemento, miren. Afuera está Q, adentro está su complemento. Afuera está el P y ¿quién está adentro? Su complemento. Con el I es el tercer caso, no es el tercer caso, miren. Es el tercer caso. El elemento que está afuera con su complemento. Elemento que está afuera con su complemento y afuera está el I, miren, afuera está el I. Por lo tanto, vamos a aplicar el tercer caso a la solución. ¿Qué nos queda? El que está afuera con el que está dentro. El que está afuera con el que está dentro. Conectivo I. El que está afuera es el Q, el que está dentro es el P o no es el P. Va a quedar entonces Q y P. Entonces este corchete vale Q y P o P y Q como usted quiera llamarle. Ahí lo tenemos. Muy bien. Aplicando propiedad de absorción. Sigamos entonces, tenemos ahí el entonces P, lo colocamos el corchete. Acá ya no podemos hacer nada más, acá tenemos el entonces. Usemos entonces lo que es la propiedad de la bicondicional, la equivalencia de la bicondicional, ahí lo tenemos, de la condicional. ¿Qué nos dice la condicional? Primer elemento se niega o se copia el segundo elemento. Primer elemento, no digo P, estamos diciendo primer elemento. Todo el primer elemento se niega y se coloca el segundo elemento con el conectivo O.
Para este caso, el primer elemento es todo él, miren. Él es el primer elemento y él es el segundo elemento. ¿Qué nos dice la equivalencia? Negación del primero o el segundo. Ahí lo hemos colocado, miren. Negación del primero o el segundo. ¿Quién hace el papel del primer elemento? El P y Q. ¿Y quién hace el papel del segundo elemento? El P. Entonces solamente procedemos a reemplazar. Primer elemento es P y Q y el segundo elemento va a ser el P. Correcto. Si vemos el corchete, ¿se va? Muy bien. Si vemos el corchete, tenemos una negación. Eso nos hace acordar propiedad de Morgan. Ahí tenemos Morgan porque está la negación fuera. Negación afecta a cada uno. Afecta a cada uno. Si acá tenemos un I, se transforma en un O. Y si acá tenemos un O, ¿en qué se transforma? En I. Y esta negación entra y afecta a cada uno. Muy bien. Entonces esta negación afecta al P, afecta al Q y este I en qué se transforma en un O. ¿Correcto, señores? Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos el OP. Tenemos el OP, ese OP bajó. Muy bien. Como se trata del nodo conector lógico, no es necesario usar el signo de colección. Se puede retirar el corchete. Lo retiramos entonces el corchete. Muy bien. Tenemos un no Q unido con P y unido con un no P. Este P y este no P lo podemos juntar. Es decir, estos dos que están acá lo cambiamos de lugar solamente. Lo cambiamos de lugar, no se altera, para aplicar lo que es complemento. Cambiamos de lugar. Es decir, este P pasó a segundo y este menos Q, negación de Q, pasó al tercero. Y acá observamos lo que es el complemento, otra equivalencia importante. ¿Qué conectivo tenemos? El O. Conectivo O. P no P equivale a una verdad. Entonces P y no P equivale a una verdad, ¿correcto? Es una verdad. Y lo conectamos con este no Q, muy bien, el O no Q, perfecto. Y eso, si usted recuerda, también es otra equivalencia. Pues es importante las propiedades, lo que es identidad, está en su separata. ¿Qué tenemos en lo que es identidad? Verdad O no Q. Tenemos el conectivo y conectivo. ¿Tenemos una verdad o no tenemos una verdad? Entonces, si tenemos conectivo y tenemos una verdad, no importa cuánto valga él, siempre será verdad. Entonces tenemos aquí una verdad, tenemos el conectivo, entonces siempre que será verdad, siempre será verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que en esta primera proposición compuesta, no importa el valor que tome las proposiciones simples, el resultado siempre va a resultar, ¿qué va a resultar siempre? Verdad. Entonces, para este caso, la primera está cumpliendo. Vemos qué es lo que pasa con la segunda. Borremos aquí, vemos qué pasa con la segunda. Si vemos otra vez, tenemos un O y tenemos un I. Tenemos un elemento que está afuera y acá otra vez está entrando. Eso significa nuevamente absorción. Muy bien. El O está afuera. El O está afuera. Puede ser segundo o puede ser cuarto. ¿Qué caso tomamos? El que está afuera se repite, el que está afuera su complemento. El que está afuera se repite o no se repite. Se repite conectivo O. Se repite conectivo O. Entonces aplicamos la segunda, miren. Aplicamos la segunda. Si estos dos se están repitiendo y tenemos el conectivo O, la respuesta es el elemento repetido. Si estos dos se están repitiendo y tenemos el conectivo O, entonces la respuesta es el elemento que se repite. El elemento que se repite va a ser el no Q. Y se simplificó, no podemos hacer nada más. Entonces, si usted le piden reducirlo, ya se redució. Pero usted quiere averiguar si es verdadero o falso. Pero no sabe qué valor toma el P, el Q. Puede ser verdadero o puede ser falso. Su negación entonces puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, esta proposición compuesta no siempre será verdadera. Depende del valor que tome Q. ¿Cuándo será verdadera? Con el Q sea falso. Por lo tanto, no siempre cumple esta condición la segunda. En cambio, la primera sí cumplía. Para cualquier valor de P y Q siempre será verdadera. Por lo tanto, la respuesta marcada será solo 1. Eso indica que la alternativa a marcar entonces será la D de dado. Además nos informa como dato, es dato del problema, que la proposición P es verdadera. Repito, si usted lee su problemita en su separata, dato P es verdadero. Nos dan estas tres proposiciones compuestas y nos piden averiguar
¿cuál es la siguiente de los siguientes casos? Es suficiente la información de P para determinar el valor de las siguientes proposiciones. Entonces, ¿qué nos están informando? Con este valor P, ¿para cuál de ellos es suficiente dicha información para averiguar, dice, el valor de verdad de estas proposiciones? Veamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que iniciar una por una de manera separada, así que comencemos con la número 1. El dato que nos dan que P es verdadero. El P es verdadero. Vamos a ver si con ese dato es suficiente para hallar su valor veritativo de cada una de ellas. Reemplacemos entonces. P es verdadero. Si P es verdadero, su negación, entonces, ¿qué tiene que ser su negación? Falso. Muy bien. P es verdadero, su negación va a ser falso. Correcto. Recordemos entonces lo siguiente. Ya la tabla de verdad de los conectores lógicos, con los dos formas anteriores que lo dibujamos por acá, ¿se acuerdan? Ya debe tenerlo en mente. Así que vamos de manera directa. Tenemos el conectivo. Si tenemos el conectivo y tienes una verdad, de todo este paréntesis, ¿qué será? Verdad. Tenemos el conectivo. Basta que exista una verdad para que todo el paréntesis salga verdad. ¿Cuándo será falso? Cuando ambos son falsos. Esa es la tablita. Por lo tanto, ese paréntesis ya lo conocemos. Bueno, ese es el dato que es verdad y verdad, ¿no? Entonces, ese paréntesis ya lo conocemos. El paréntesis, ¿qué tiene que ser entonces? Verdad. El paréntesis tiene que ser verdad. Muy bien. Veamos. Lo que ocurre a continuación va a ser lo siguiente. Entonces ya tenemos que este paréntesis que está acá va a ser verdadero. Este paréntesis va a ser verdadero. Entonces ahora veamos qué pasa con este otro paréntesis. Este paréntesis que está acá. Este conectivo I. ¿Se acuerda qué pasa con el conectivo I? Recuerden su tabla de verdad de los 5 conectores lógicos. El I será verdadero cuando ambos son verdaderos. El I será verdadero cuando ambos son verdaderos. En cualquier otro caso, ¿qué será? Falso. Este I no puede ser verdadero, jóvenes. Porque acá tenemos o no tenemos un falso ya. Por culpa de este falso, entonces este conectivo I, ¿qué cosa tiene que ser entonces? Falso. Ese conectivo tiene que ser falso. Muy bien. Correcto. Entonces ya tenemos el resultado del primer paréntesis. Resultado del segundo paréntesis. Ambos se asocian con el conectivo entonces. Y esto creo que también lo conocemos. Ya conocen la tabla de verdad. Verdad, entonces falso, ¿qué resulta? Falso. Resulta ser falso. Muy bien. Entonces sí se puede hallar su valor veritativo. Entonces con este único dato que P es verdadero, con el dato que P es verdadero, sí se puede averiguar con exactitud qué valor final va a tomar. Falso. Igualito entonces caso 2 y caso 3. Ya se reemplazó anticipadamente que P es verdadero. Acá también el P es verdadero. Ya lo reemplazamos anticipadamente. Comencemos. Ya recordemos, jóvenes, en su examen de admisión usted no va a estar dibujando tu tabla en borrador. Ya debe conocerlo de memoria. La condicional. ¿Se acuerda cuál es la condicional? La condicional será falso cuando tengo verdad con falso. En cualquier otro caso tiene que ser verdad. Entonces, esto que está aquí imposible que sea falso por culpa de él. Porque si quisiera que sea falso, tiene que ser verdad con falso. Pero acá tengo verdad, miren. Por lo tanto, este paréntesis imposible que sea falso. ¿Qué será el paréntesis? Verdadero. Necesariamente tiene que ser verdadero. Esto lo bajamos acá. Lo hemos bajado. El conectivo, basta que uno de ellos sea verdad para que todo sea verdad. Suficiente que uno de ellos sea verdad, aquí miren, para que todo sea o no sea verdad. Por lo tanto, este resultado va a ser verdadero. Conclusión, solamente con este dato sí se puede hallar su valor final. ¿Cuál es su valor final? Que va a ser verdadero. Muy bien, primera y segunda hasta el momento. La tercera, el dato inicial es que P es verdadero. Veamos entonces. Si P es verdadero, pregunta, ¿este paréntesis será verdadero o será falso? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos conectivo I. Conectivo I. Si acá hubiese estado un falso, imagina que P hubiese sido falso. Si P hubiese sido falso, categóricamente todo esto será falso. Porque el I será verdadero cuando ambos son verdaderos. En cualquier otro caso será falso. Si acá hubiese estado un falso, sin ninguna duda, colocabas falso. Pero tenemos verdad, mire, no tenemos verdad. Tenemos duda todavía. Si este no Q
fuese verdad, saldría verdadero. Pero si este no Q fuese falso, sería falso. Entonces no se puede averiguar con exactitud qué valor toma este paréntesis, no se puede. Como no se puede averiguar qué valor toma este paréntesis, entonces la condicional tampoco se puede hallar su valor final. No se puede hallar su valor final. Por lo tanto, tratar de hallar este valor tampoco se va a poder calcular. Por culpa del Q, no se puede. Entonces, el P no es una información suficiente para determinar el valor final de esta proposición. Haría falta conocer el Q y capaz también falta conocer el R. Por lo tanto, no se puede únicamente con el P. Entonces, con el P, ¿quién se puede resolver? Primer caso y segundo caso. Por lo tanto, la respuesta será el 1 y el 2. Eso indica que la respuesta marca entonces será la alternativa D. Los valores de verdad de P, Q, R y S. Además nos menciona que la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Y con esta información nos piden hallar los valores de verdad de P, Q, R y S. Muy bien, es una pregunta bastante interesante, así que atentos a la explicación. Entonces nos menciona que es verdad y que es falso. Comencemos entonces. Más simple para hallar creo que es la segunda proposición. Entonces analicemos la segunda proposición. Nos está diciendo que esta proposición por dato dice que es falso. Entonces veamos lo que ocurre acá. Hagamos un espacio para poder analizar. Muy bien. Conectivo O. ¿Cuándo el conectivo O resulta ser falso? ¿Se acuerdan? Conectivo falso cuando ambos son falsos. Entonces, él tiene que ser falso y él también tiene que ser falso. Gracias al conectivo. Muy bien. Acá nos informan que el no R es falso. Ya puede salir entonces el R. Y esta condicional. ¿Cuándo la condicional resulta ser falso? ¿Se acuerdan? Verdad con falso. Ya tienen que ir avanzando un poquito más. De memoria deben saberlo ya. La condicional va a ser falso cuando tengo verdad con falso. Por lo tanto, tengo P, Q y R, miren. Ya salió. Entonces, para que sea falso va a ser verdad con falso. Y para que salga falso, el R, ¿cómo tiene que ser entonces? El R tiene que ser verdad. Su negación será falso. Muy bien. Estos datos obtenidos los llevamos al primer dato. Entonces, nos están informando que él tiene que ser verdadero. Hagamos un espacio para poder analizar. ¿Listos? Ya tenemos el valor de P y Q. Ya tenemos el valor de P y Q. Lo podemos reemplazar, miren. P, Q, verdadero o falso. Entonces lo llevamos hacia allá, miren. Porque dice que todo eso va a ser verdadero. Entonces lo llevamos hacia allá. Estamos reemplazando, ¿no? Miren. P es verdadero y el Q va a ser falso. Muy bien. También tenemos el R. El R dice que va a ser verdadero. ¿Listos? El R tiene que ser verdadero. Muy bien, acuérdense. Este ya lo podemos hallar. Este ya se puede hallar. El I será verdad cuando ambos son verdad. No son verdad ambos. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Falso. Tiene que ser falso el segundo paréntesis. Como le estaba comentando, ya conocemos el valor de R y también conocemos el valor de P. Entonces podemos ir reemplazando. Para hallar todo ese corchete. ¿Listos? Entonces, veamos lo que ocurre acá. Este corchete, miren lo que nos están diciendo. Retrocedamos un paso para que se pueda entender. Tenemos este I, este O, conectivo O, que asocia a estos dos elementos. ¿Cuándo el O resulta ser verdadero? El O resulta ser verdadero cuando al menos tengas una verdad. Este O resulta ser verdadero cuando tengas al menos una verdad. Si acá es falso, él no podría ser falso, ¿no? Porque si fuese falso, el resultado final será falso. Acá tiene que ser verdadero. Ese paréntesis, este corchete que está acá, este corchete tiene que ser verdadero. Y cumple verdad o falso, va a salir una verdad. Muy bien. Como le estaba comentando, el R lo conocemos. El R resulta ser verdad y el P también lo conocemos. No, el P también lo conocemos ahí. Muy bien. El triangulito. Ese triangulito resulta ser verdadero. Este corchete que corresponde al triángulo es verdadero. ¿Cuándo el triangulito es verdadero? ¿Se acuerdan? Cuando son diferentes. El triangulito es verdadero cuando son diferentes. Por lo tanto, si acá tengo una verdad, acá ¿qué tiene que estar entonces? Un falso. Tiene que estar falso por ahí. Muy bien. Ahora sí, S con P sale falso. Pero el P lo conocemos, miren. Lo conocemos. El P es una verdad, entonces lo llevamos allá. Verdadero. Muy bien.
Y finalmente nuestro S. Este bicondicional es falso. ¿Cuándo la bicondicional resulta ser falsa? Cuando sus dos elementos, ¿cómo son? Diferentes. La bicondicional será falsa cuando son diferentes. Por lo tanto, si tenemos una verdad, el ¿cómo tiene que ser entonces? Un falso. Y ya tenemos los 4 valores solicitados. Muy bien, lo que nos han solicitado, P, Q, R y S. El P resultó ser verdad, muy bien. El Q resultó ser falso. El R resultó ser una verdad. Y el S, ¿dónde está el S? Allá, el S resultó ser un falso. Por lo tanto, la clave a marcar será la alternativa C. Clave. La idea va a ser casi la misma, para reforzar un poquito el hecho en la pregunta anterior. No, en esta proposición nos informan que nos piden calcular cuánto vale P, Q y R, su valor veritativo. Además nos están informando que el S es verdadero. Nos están informando que el S es verdadero y que toda esta proposición va a ser falso. Muy bien. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que S es verdadero y toda la proposición es falsa. Y con ello nos piden averiguar los valores de verdad de P, Q y R. Muy bien. Todo es falso, S es verdadero y nos piden hallar el valor de verdad de P, Q y R. Parecido a la pregunta anterior para reforzar esa forma de solucionar. Veamos entonces. Igual entonces que en el caso anterior queremos el espacio, bajemos a ver, queremos el espacio y comenzamos a analizar. Tenemos en cuenta que tenemos acá corchete unido con el paréntesis. Tenemos corchete unido con el paréntesis. Y ese resultado final va a ser falso. Entonces comencemos a analizar. Muy bien. Corchete, ahí está el corchete, paréntesis. ¿Cuándo el O resulta ser falso? ¿Cuándo el conectivo resulta ser falso? Cuando ambos son falsos. Entonces ambos tienen que ser falsos. Perfecto. Muy bien. Vamos por acá. Conectivo I es falso. Mire qué es lo que va a ocurrir acá. Si el R fuese verdad, verdad y verdad debe ser verdad. Pero tengo falso. Por lo tanto, R no puede ser verdad. Nuestro R, ¿qué tiene que ser entonces acá? Tiene que ser falso. Falso con verdad resulta falso el conectivo I. Muy bien, ya tenemos el R, miren. Ya tenemos el R. El S fue el dato del problema. Acuérdense, ese es dato del problema. Muy bien. Sigamos analizando. Tenemos acá lo siguiente, miren. Este falso es el resultado de este conectivo lógico. Este falso es el resultado de este conectivo lógico. Muy bien, paréntesis. ¿Correcto? Miren lo que está sucediendo por acá. ¿Por qué colocamos verdadero? Analicen por qué colocamos verdadero. Miren este llavecita. ¿Por qué resultó ser verdadero? Ahí trate de responderlo. ¿Sabe por qué es verdadero? Por la condicional. ¿Qué pasa con la condicional? Verdad con falso sale falso. Verdad con falso sale falso. Pero esto no es falso. ¿Esto qué es? Verdadero. Por lo tanto, esto no puede ser falso. Siempre hay que ser entonces verdadero. Acuérdese que verdad con falso sale falso. Como acá no está cumpliendo, entonces no puede ser falso. Ese es el por qué resulta ser verdadero. Muy bien. Todo esto va a ser verdadero. Ahora, la bicondicional. La bicondicional. ¿Cuándo la bicondicional resulta ser falso? Cuando sus elementos son diferentes. Esta bicondicional será falso cuando sus elementos son diferentes. Por lo tanto, si acá tengo una verdad, allá tiene que estar entonces un falso. Perfecto, y creo que ya lo tenemos, miren. La condicional. ¿Cuándo la condicional será falso? Cuando tengo verdad con falso. Verdad con falso, entonces P es verdadero y el Q resulta ser falso. Y el problema ya está resuelto. Nos piden hallar P, Q y R. P, Q y R. El P resultó ser verdadero, el Q resultó ser falso y el R lo tenemos, va a ser falso. Por lo tanto, clave a marcar, señores, será la clave B. Provisión compuesta y nos piden hallar esta vez 4 proposiciones. El P, Q, R y S, ¿qué valor va a tomar? ¿Cuáles son los datos? Que el T es falso. Dato del problema, miren su enunciado de esa pregunta. T es falso y toda la provisión compuesta va a ser, dice, verdadero.
Entonces, si T es falso y toda la provisión compuesta es verdadero, nos piden hallar P, Q, R y S qué valor de verdad va a asumir. ¿Listos? Muy bien, comencemos entonces. Ya sé lo que hay que hacer, primero queremos el espacio para poder trabajar bien y hay que ver cuáles son los conectores, los signos de conexión principales. El conector principal es el triangulito, tenemos paréntesis a su derecha y tenemos la llave a su izquierda. Muy bien, entonces lo señalamos con llaves acá. Primera parte, segunda parte, ya primero acá, la segunda parte. ¿Por qué cree que es falso acá? Acuérdense que T es falso. T es falso y estamos diciendo que todo este enunciado va a ser falso. ¿Por qué cree que resulta falso? Por el conectivo I. ¿Se acuerdan? El conectivo I será verdadero cuando ambos son verdaderos. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Falso. Como T es falso, entonces él también tiene que ser falso. Si hubiese sido verdad, no se puede determinar esta expresión todavía, dependería de Q. Entonces, si fuese verdad con verdad, hubiese sido verdad. En cualquier otro caso, ¿qué será entonces? Falso. Muy bien, ya lo tenemos acá. Como les comentaba, del triangulito toda su parte izquierda representa el otro elemento. Por eso colocamos la llave. Ahora sí, triangulito resulta ser verdadero. ¿Cuándo el triángulo es verdadero? ¿Se acuerdan cuándo el triángulo es verdadero? Cuando sus elementos, ¿cómo son sus elementos? ¿Iguales o diferentes? El triángulo es verdadero cuando sus elementos son diferentes. Visualice su tabla, vea su tabla ahí. Tiene que ser diferentes. Por lo tanto, si acá tengo falso, acá que debe estar verdad. Todo lo que está a la izquierda del triangulito resulta ser una verdad. Pero tengan en cuenta que aquí hay una negación. Entonces, toda la llave con la negación incluida resulta ser verdad. Por lo tanto, miren cómo acotamos la llave, entonces solamente me interesa el contenido de la llave. Si todo lo que está a la izquierda del triangulito, incluyendo la negación, resulta ser verdad, entonces si no contamos la negación, todo lo que está dentro de la llave, ¿qué tiene que ser entonces? Falso. Porque esta negación, a negar este falso, ¿qué se vuelve? Verdad. Se vuelve verdad. Entonces estamos hallando que nuestra llave, su contenido, debe ser falso. Muy bien. Pero si usted mira dentro de la llave tenemos dos partes principales, lo que es el paréntesis y lo que es el corchete. Respeten los signos de conexión. Corchete unido por el entonces, por acá. Ahí lo indicamos para mejor visualización. Entonces paréntesis, primer elemento, corchete, segundo elemento, está unido por el conectivo entonces. ¿Cuándo el entonces resulta ser falso? Lo conocemos. El entonces resulta ser falso cuando tengo verdad con falso. Tenemos verdad con falso. Ese es el entonces. Muy bien. Miren, el corchete resulta ser falso. Pero el corchete, si usted observa, también tiene dos partes. ¿Y qué conectivo tiene? El entonces. Entonces, ¿cuándo el entonces es falso? Cuando tenemos verdad con falso. Tenemos verdad con falso. ¿Listos? Muy bien acá. Entonces tenemos verdad con falso. Todo él va a ser falso y todo él va a ser verdadero. Muy bien. De estos dos paréntesis, ¿cuál nos conviene analizar primero? ¿El P, I, no S o el P, I, no Q? ¿Cuál convendría? Creo que nos conviene él. Porque este I, si usted se acuerda, el I resulta ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Muy bien, entonces comenzamos por acá. Ambos tienen que ser verdaderos. Y gracias a él se puede llenar los demás datos. El P es verdadero, ¿cómo reemplazar? Si negación de S es verdad, el S ¿cómo tiene que ser? Falso, debe ser falso. ¿Listo? Veamos entonces. Entonces el P ya se conoce que es verdad. Y también sabemos lo siguiente acá. ¿Por qué estamos colocando falso? Visualicen a ver acá por qué estamos colocando falso. Analiza antes que digamos la respuesta, el por qué. ¿Por qué resulta ser falso ahí? ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Tenemos el conectivo I. Este conectivo I será verdadero si ambos son verdaderos. Si ambos fuesen verdaderos, acá debería estar verdad. Pero no es verdad, acá es falso. Por lo tanto, él no puede ser verdad. Entonces, ¿el qué tiene que ser? Falso. Ese es el por qué estamos colocando el falso aquí. Muy bien. Si la negación de Q es falso, significa que el Q, ¿cómo tiene que ser nuestro Q entonces? Verdadero. El Q tiene que ser verdadero. Acuérdese también lo siguiente. Si el no S
es verdad, el S ¿cómo tiene que ser entonces? Falso. Si el no Q es falso, entonces el Q ¿cómo tiene que ser? Verdad. El Q tiene que ser verdad. Muy bien. Para finalizar entonces, jóvenes, nos falta esta expresión, miren. O, este O resulta ser verdad. Si acá resulta ser falso, para que todo sea verdad, entonces el R no puede ser falso. Porque si el R fuese falso, todo él sería entonces falso. Como quiere que salga de verdad, entonces acá debe ser una verdad. R tiene que ser verdad y tenemos las cuatro posiciones que nos estaban solicitando. El P entonces resultó ser una verdad. El Q resultó también ser una verdad. El R resultó ser verdad. Y nuestro S, nuestro S resulta ser falso. S resulta ser falso. Por lo tanto, esa es la clave a marcar y la clave entonces sería alternativa E. En esta ocasión nos están definiendo nuevos conectores lógicos. Veamos entonces de qué trata la pregunta 8. Miren, nos están definiendo que este nuevo conector lógico se define de esta manera, su equivalente, y este otro conector lógico se está definiendo de esta otra manera, usando conectores conocidos. Con estos dos nuevos conectores lógicos nos dan esta provisión compuesta que usa justamente esos nuevos conectores lógicos. También nos informan que toda esta provisión compuesta es verdad, es verdadero, y nos piden con ello averiguar los valores de verdad de P, Q y R. Parecido a los problemas que hemos practicado anteriormente, la novedad ¿cuál es? Que tenemos nuevos conectores lógicos. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Veamos entonces, la forma de abordar estos problemas es idéntico a los tres problemas anteriores. Creamos el espacio entonces por acá para poder analizar. Veamos entonces, y lo que tenemos que hacer primero es desaparecer estos nuevos operadores, dejarlo en operadores conocidos. Entonces procedemos a reemplazar. ¿Cómo funciona este primer operador? ¿Cómo funciona? Niega el primero y copia el segundo. Se puede leer de esa manera, ¿no? ¿Cómo funciona este operador nuevo? ¿Cómo está que funciona? Niega el primero y copia el segundo. A ver entonces, acá está definido. Vamos a explicar lo que hemos hecho. Lo hemos copiado igualito, acá no hay problema. ¿Cómo funciona esto? Pero hemos dicho, ¿cómo funciona? Niega el primer elemento y copia el segundo. ¿Qué hace este operador? Niega el primer elemento, se está negando y se copia igualito el segundo. Tengan cuidado, no se confundan, miren. ¿Qué hace el operador? Niega su primer elemento y copia idéntico el segundo. Niega su primer elemento y copia igual el segundo. Nada más miren. Se copia igualito. ¿Qué hace este segundo operador? Casi parecido al caso anterior, niega el primero o niega el segundo. Esa es la definición. ¿Qué hace este segundo operador? Niega el primero o niega el segundo. ¿Qué hace este operador? Niega el primero o niega el segundo. Al negarlo, se va la negación, negación de negación se cancela, o se niega el segundo. ¿Se observa? Negamos el primero o negamos el segundo. Entonces con ello ya hemos desaparecido los nuevos conectores lógicos. Ya estamos conectores conocidos. Y aplicamos lo que ya sabemos hacer. El dato informaba que todo era verdad. Como fuera tenemos una negación, se puede hallar lo que está dentro del corchete. Si tengo verdad, entonces lo que está dentro del corchete, ¿qué tiene que ser entonces? Falso. Entonces lo que está dentro del corchete tiene que ser falso. Muy bien. Cuando la condicional es falsa, ¿se acuerdan? La condición es falsa cuando tengo verdad con falso. Entonces él tiene que ser verdad, él tiene que ser falso. Muy bien. ¿Cuál sería más sencillo analizar? ¿El I o el O? Creo que los dos casos son rápidos, porque cuando el O es falso, cuando ambos son falsos. Cuando el I es verdadero, cuando ambos son verdaderos. Entonces de manera inmediata se puede hacer ambos casos por acá. El I es verdadero cuando ambos son verdaderos. El O es falso cuando ambos son falsos. Y se complementa, miren, se complementa por acá. Si tenemos que el Q es falso, su negación que será entonces verdadero. Por lo tanto ya tenemos los valores de verdad de cada uno de ellos. Verifiquemos entonces.
Si acá tenemos que la negación de P es verdad, implica que el P, ¿cómo tiene que ser el P entonces? El P tiene que ser falso. El Q ya lo tenemos, el Q ¿cómo es? El Q es falso. Muy bien, y el R también lo tenemos, miren. Si la negación de R es falso, implica que el R, ¿cómo tiene que ser entonces nuestro R? R tiene que ser verdad. Muy bien, por lo tanto esa es la respuesta a marcar y la clave entonces sería alternativa A. Vamos a predicar un poco lo que es la parte de simbolización. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Nos mencionan esas tres proposiciones, nos mencionan este enunciado y nos piden que lo simbolicemos. Te dan las proposiciones, te dan este enunciado y nos piden que lo simbolicemos. No es el caso que Rocío sea empeñosa y una exitosa profesional, entonces abogada o no es empeñosa. Entonces este enunciado, que está de manera literal, hay que expresarlo con proposiciones, con el P, el Q y el R. Ya nos han limitado que Rocío empeñosa representa un P, Rocío es una exitosa profesional, representa un Q, y Rocío es abogada, representa un R. Muy bien, entonces comencemos a representarlo acá de esta manera. Subrayemos, miren, no es el caso que, ese no es el caso que, si ven su separata donde está la teoría, su simbología, su equivalente en palabras, no es el caso que representa una negación, no es el caso que representa negación con ese simbolito. Ahora, esa negación afecta a todo lo que viene por delante hasta un signo de puntuación. No es el caso que afecta a toda la expresión que está por delante hasta el signo de puntuación. Para este caso hasta el punto y coma. Por eso lo colocamos en un paréntesis. ¿Ven el paréntesis? Entonces esa negación afectó a todo lo que viene por delante hasta el signo de puntuación, hasta el punto y coma. Hasta ahí viene el paréntesis. Entonces, ¿es abogada o no es empeñosa? Entonces, afecta a todo lo que está por delante, ¿sí o no? Entonces dice, es abogada y es empeñosa. Miren, el paréntesis, si vemos el paréntesis, Rocío es empeñosa y Rocío es una exitosa profesional. Es una compuesta, unida por el conectivo I. Entonces acá tenemos una proposición y acá tenemos otra proposición, por lo que nos indica el problema. Muy bien, sigamos. Si observamos por acá, tenemos ahora lo siguiente. El entonces, la flechita, entonces, ¿es abogada o no es empeñosa? Ese entonces afecta a todo lo que viene, por eso colocamos paréntesis. Entonces, ¿es abogada o no es empeñosa? Conectivo lógico, abogada, ya lo tenemos por aquí, no es empeñosa, es otra proposición, por lo tanto es una compuesta unida por el conectivo o unida por el conectivo. Muy bien. No es el caso que ocurre ello, entonces ocurre lo otro que está por acá. Es una condicional. Ya lo hemos simbolizado, ahora coloquemos las proposiciones. Rocío empeñosa es un P. Colocamos el P. Exitosa profesional es un Q. Colocamos el Q. Abogada representa un R. No es empeñosa, representa A. Empeñosa, P. No empeñosa es un OP. Entonces con el simbolito por acá, es un OP. Muy bien. Conclusión, lo copiamos de corrido y entonces queda de esta manera. Negación del paréntesis de P y Q. Entonces, ahí tenemos entonces R o no P. R o no P. Por lo tanto, si busca dentro de sus alternativas, eso corresponde entonces a alternativa C. Dan este enunciado, que está un poquito más elaborado que el caso anterior, y nos piden igual simbolizarlo. Nos piden simbolizarlo. Muy bien. Dice, si María se levanta temprano y no prepara el desayuno, implica que no podría ir a estudiar, coma. Pero que ella preparó el desayuno es condición necesaria y suficiente para que se haya levantado temprano. Entonces, todo ese enunciado hay que simbolizarlo con el P, María prepara el desayuno, con el Q, María va a estudiar, y con el R, María se levanta temprano. Si vamos reconociendo algunos conectivos, tenemos el sí implica, es una condicional, miren. Sí, eso implica que es un entonces. Entonces acá tenemos una primera parte y acá tenemos una segunda parte, porque acá acaba, signo de puntuación. El pero, si usted se acuerda, representa un I.
pero que haya preparado desayuno es condición necesaria y suficiente. Condición necesaria y suficiente, el sí, solo sí. Muy bien, entonces este y con todo este sí, solo sí que está por acá. Entonces, ¿cómo va quedando? Vamos entonces representando. Muy bien, tenemos entonces paréntesis, visualizamos el paréntesis. Si ocurre esto, entonces sucede aquello. Si ocurre todo esto que esté en paréntesis, vemos el paréntesis, implica que ocurre, sucede lo que está por acá. Muy bien, entonces colocamos los paréntesis. Si ocurre este paréntesis, implica que es el entonces, tenemos este otro paréntesis. Pero si observamos, esta primera parte tiene un conectivo y. Tiene conectivo y. El implica que, ya saben que representa el entonces. Implica que representa el entonces. Muy bien, como le estaba comentando, acá tenemos este paréntesis que está acá, tiene conectivo y. Tienes esta proposición y tienes esta otra proposición. No podría ir a estudiar, es otra proposición. ¿Listos? Muy bien, tenemos el conectivo ahí. El pero que tenemos a continuación, entonces esta es una proposición. Acá tenemos un pero, miren. Pero que haya preparado el desayuno es condición necesaria y suficiente para que se haya levantado temprano. Entonces este pero abarca todo o no abarca todo. Abarca todo, pero que haya preparado el desayuno es condición necesaria y suficiente para que sea levantado temprano. Entonces este pero afecta a todo, por ese motivo colocamos paréntesis, ahí está el paréntesis. Haya preparado el desayuno es condición necesaria y suficiente, ese es el conectivo lógico. ¿Listos? Esto que está acá es el conectivo lógico, es condición necesaria y suficiente para que ocurra aquello. Muy bien, entonces este es el sí, solo sí. Tenemos proposición ahí y proposición acá. Muy bien, entonces está separado, miren. El sí, el entonces es la condicional. Tenemos la puntuación que es la coma, lo separa. El pero representa el y. Este pero representa un y que afecta a todo lo que está acá, que es una bicondicional. Muy bien, entonces procedemos a colocar los elementos. Muy bien, levántate temprano representa un R. Es un R. No prepara desayuno. Si prepara desayuno, ¿dónde está? Ahí está, es un P. No prepara representa entonces un no P. Ahí tenemos el no P. No podrá ir a estudiar. Ir a estudiar representa un Q. No estudia, ¿qué representa entonces? Un no Q. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Prepara el desayuno. Prepara el desayuno representa un P. Ahí tenemos un P. Es condición necesaria y suficiente, que es el conectivo lógico, que se haya levantado temprano. Se haya levantado temprano representa, levanta temprano representa un R, no representa un R, representa un R. Muy bien, entonces si lo copiamos de frente, entonces tenemos lo siguiente, miren. Si es la condicional, ten en cuenta que acaba porque tenemos acá nuestra puntuación y tenemos el I que lo separa, lo está separando el I, pero ¿qué? Lo está separando. Entonces tenemos aquí el R y no P, el R y no P, entonces el no Q. La coma lo separó, por eso cerramos corchete. Ahí cerramos el corchete. Viene la segunda parte, y, el pero implica un i. Ahí tenemos el i. Afecta a todo lo que viene a continuación, a todo este paréntesis que hemos indicado. P, sí, solo sí, R. P, sí, solo sí, R. Por lo tanto, esta expresión, este enunciado que está en lenguaje literal, lo estamos expresando con proposiciones a partir de las tres que nos estaban indicando. Entonces, si usted busca dentro de sus alternativas, la que corresponde entonces será alternativa B.